Hola, muy buenos días, bienvenidos a compañeros y seguidores. Mi nombre es Cintia Moreno y con nosotros se encuentra la psicóloga Denise Barraza Talavera. Ella nos platicará sobre el tema de empoderamiento femenino en el ámbito laboral. Es egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y gran parte de su experiencia la ha obtenido con mujeres víctimas sobrevivientes de trato humano, abuso, mujeres embarazadas en riesgo y migrantes. Tiene una maestría en psicoterapia clínica y sus principales áreas de atención se centran en la sintomatología de ansiedad, depresión, estrés y pues eso sería todo. Bienvenida. Buenos días. Ok, entonces, procurando que el audio esté correcto, ¿todo bien? Entonces iniciamos. Muchas gracias por asistir el día de hoy, 8 de marzo del 2023, a esta plática, para no hacerlo ver demasiado formal. El 8 de marzo, que es internacionalmente considerado el Día de la Mujer. ¿Ok? Entonces, esta plática la he dado varias veces. Ya me ha tocado ser invitado a otros lugares a dar pláticas, entonces para hacerlo un poco más dinámico, tanto para también yo tampoco cada año estar dando la misma plática, estoy utilizando una dinámica un poquito diferente. Lo tradicional es que empecemos con un poco de historia y eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces vamos a iniciar con un poquito de historia. La siguiente imagen, por favor. Bueno, esas son mis credenciales. La que sigue, por favor. Ok. ¿Por qué se celebra el 8 de marzo? Rápidamente, sucedieron varios eventos históricos a mediados finales del 1800, principios del 1900, que basándonos en el calendario gregoriano, porque en ese entonces en Rusia todavía usaban el juliano, por ejemplo, sucedieron en lo que serían las primeras semanas de marzo, ¿no? O sea, si nos vamos a la historia rusa, pues sucedió a mediados de febrero, pero usaban un calendario diferente en ese entonces. Bueno, entre esas cosas suceden varios desajustes sociales y como podríamos mencionar a través de varios historiadores y antropólogos y sociólogos, los desajustes sociales traen cambio. Entonces fueron tiempos de turbulencia, sí, empezaron a unirse los trabajadores y a darse cuenta de que había mucha gente enriqueciéndose por su trabajo mal pagado, ¿no? Todavía estaba aceptado socialmente la esclavitud en muchos lugares, entonces no solo a veces era mal pagado, a veces en verdad era sin paga. Dentro de esto estaba el trabajo de las infancias y de las mujeres. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues con un evento muy grande que sucede en Estados Unidos. Se quema una fábrica de textiles, que ese es como el evento más famoso que sucedió más o menos en esta época, pero hay otro que les comentaré ahorita en un momento. Y mueren muchísimas mujeres porque era una fábrica de textiles, en su mayoría eran mujeres porque era trabajo muy fino y tradicionalmente a la mujer se le ha otorgado el área del trabajo fino, manual. A menos que se trate de ingeniería, ese es otro detalle que veremos un poquito más adelante, que generalmente ha sido considerado un campo masculino, pero ahorita veremos un poquitito más adelante qué onda con eso. Bueno, cuando se quema esta fábrica y para empezar no tenían salidas de emergencias, estaban trabajando muchísimas personas en un espacio muy pequeño, no había seguridad pues en general, y ahí es donde cuando logran apagar el fuego, en lugar de rescatar a las personas, empiezan a sacar cuerpos, o sea, ya nomás era recuperar los cuerpos. Y la víctima más joven tenía 12 años y estaba trabajando su horario normal de 12 horas, porque no había un punto en el que dijeras, oh, esta persona ya no es una niña, pero es una adolescente, entonces todavía está en un periodo de autodescubrimiento y de dependencia. No, la adolescencia es un descubrimiento del siglo XX. Antes del 1900 no había tal cosa como la adolescencia.
a las mujeres les llegaba su primera menstruación y era trabajar y casarse, o casarse. Claro que tenemos que tomar en cuenta de que a pesar de que las mujeres en general han obtenido un papel como de apoyo, se podría decir, al papel de los hombres, aún así, dentro de las mismas mujeres había diferentes estratos. La mujer se casaba y se dedicaba a la casa y a los hijos cuando era miembro de un grupo privilegiado, ¿no? Cuando había dinero, cuando lo que aportaba el hombre a la casa iba a ser suficiente. Pero ese no era el caso de la mayoría. En muchos casos la mujer tenía que salir a trabajar, aunque fuera una familia tradicional, la mujer se veía obligada a salir a trabajar. Entonces, la niña deja de ser mujer cuando le llega la regla, se casa, empieza a tener hijos y además de todo eso tiene que estar trabajando bajo estas medidas que son pues no son adecuadas. Hoy en día sabemos que no son adecuadas, ¿no? Y estamos hablando de que si desafortunadamente a la niña le venía la regla a los 9 años, pues a los 9 años era una adulta, ¿no? Ya tenía edad para casarse, porque la idea era que el matrimonio, más que una cuestión de amor, era para reproducirse. Entonces, ya a los 9 años le llega su regla, biológicamente ya puede tener hijos, pues la casamos y se hace cargo de la casa, ¿no? Y dependiendo de la cultura, venían varios cargos con esta situación meramente biológica, no psicológica. Que es lo que hoy en día decimos, que tu cuerpo pueda en este momento tener hijos, no significa que tu mente esté preparada o que maduramente tengas la capacidad para hacerlo al 100% de tus capacidades. Bueno, el otro elemento que sucede más o menos en esta época es la Revolución rusa. En ese entonces los rusos todavía tenían una familia imperial que era el zar y un montón de cuestiones sociales que está bien complicada la cuestión de la caída del Imperio Ruso Romanov. Básicamente concuerda la caída del Imperio Romanov con una serie de huelgas que hacen trabajadoras, como podríamos decir un protosindicato de mujeres trabajadoras, en el que se dan cuenta de que si ellas se salen de la fábrica, están cortando un fuerte suministro que otras áreas necesitaban, por ejemplo, en ese momento, porque esto es algo que vamos a ver ahorita. Cuando hay guerra, los hombres están en el campo de batalla, pero se descuidan todas las otras áreas económicas e industriales. Y es cuando las mujeres tienen que entrar al quite. Y es donde las mujeres se dan cuenta de que si ellas deciden no hacerlo, deciden cortar el suministro, no avanza nada. Y pues esta es una foto de una de esas huelgas. La siguiente imagen, por favor. Después de esto, que fue a finales del 1800, principios del 1900, hablamos de que entre el 2000, en el 1912 y 1917 suceden una serie de reuniones en países sobre todo escandinavos, en el que deciden establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Para atrás, gracias. Sin embargo, tenemos que, ya lo sacó de onda esa imagen de Blancanieves, ahorita vamos a ver por qué la puse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de que ya estamos hablando de un movimiento feminista a finales del 1800, era preferencial o ayudaba más a las mujeres de ciertos grupos, especialmente las mujeres privilegiadas, especialmente las que sus esposos estaban en situaciones de poder. Esta foto me gusta mucho porque hay varias de estas fotos del Colegio de Ciencias en el que son puros hombres y Marie Curie. ¿Por qué Marie Curie tuvo este puesto? Porque su esposo ya estaba ahí, y cuando a Marie Curie le entregan el premio Nobel de las ciencias, se lo entregan junto con su esposo, o sea, lo comparten. Hay muchas fotos del Colegio de Ciencias Europeo en el que son puros hombres y Marie Curie. Ya en algún momento sale por ahí una o dos mujeres, además de Marie Curie, pero la que siempre está presente ahí es ella. Marie Curie
Claro, un gran ejemplo de la mujer en las ciencias, pero era una mujer privilegiada, no hay duda de eso, ¿no? Su familia estaba bien posicionada económicamente, su esposo también, su esposo se dedicaba a lo mismo y por eso ella tenía permiso de dedicarse a eso, pues. Y no hay que olvidar que también era mamá. O sea, sí tuvo hijos, no se dedicó nomás a las ciencias. Y también hay que tener en cuenta que para ganarse ese puesto le costó la vida, porque su investigación la mató. Póngale, en ese entonces no sabía ella que lo iba a matar, ¿verdad? Pero es ese legado, ¿no? Muchas mujeres que tuvieron que abrir caminos les costó mucho. Y ahora aquí viene la parte interesante para que no se me queden dormidas. La siguiente imagen, por favor. Hay una antropóloga mexicana que se llama Dolly Matter. Me encanta Dolly como muñeca, pero ese es su nombre real, que es mexicana. Y ella hizo su maestría en antropología social en Australia, tiene un libro buenísimo y ella maneja una teoría en la que habla de que podemos ver el movimiento feminista a través de las películas de Disney. Y yo dije, órale, me encanta eso, vamos a verlo. Primera película animada de Disney, largometraje, el primer largometraje animado del mundo, 1937, Blancanieves. Dato que muchas personas no saben, Blancanieves, el personaje, está pensado en la película, aunque no lo dicen, en las notas de producción, es una niña de 13, 14 años. Y a sus 12, 13 años, ella se sale de su casa con la única finalidad de casarse. ¿Qué corresponde con el momento en el que estaba históricamente establecido esto, no? No conocemos al príncipe, lo vemos en 2 escenas, nunca intercambian palabras, cantan, pero en realidad nunca hablan de nada en específico. Y Blancanieves se dedica a limpiar para otros hombres y nunca se queja. Este es el pedazo interesante. La imagen que sigue, por favor. La siguiente película de Disney de princesas es en 1950. Esto es lo que a veces no tenemos en perspectiva porque ahorita muchas de nosotras nacimos en los 70s, en los 80s, en los 90s y ya traemos todo esto. Entonces no lo ponemos en perspectiva. Son más de 10 años de diferencia entre Blancanieves y Cenicienta y son las 2 primeras películas de Disney. Entre el 37 y el 50 hay un montón de otras películas de Disney que no tienen que ver con princesas. Son de animalitos, son de Mickey Mouse, es Bambi, Pinocho, Fantasía, todas esas, ¿no? Y aquí está la otra cuestión. Cenicienta también es una muchacha que, igual que Blancanieves, es abusada por su familia adoptiva, y nomás la tienen como sirviente y nomás se dedica a limpiar. ¿Cuál es la gran diferencia entre Cenicienta y Blancanieves? A ver si se acuerdan de las películas. Por eso estamos usando las películas de referencia, porque son películas que muchas personas ya hemos visto. ¿Cuál es la gran diferencia? Exacto, Cenicienta sí hace la limpieza y sí está a la servidumbre, está al servicio de los demás, pero se queja, canta y baila, pero se queja. También se da su tiempo para quejarse y darse cuenta de que la vida en la que está es injusta y que no es para ella, que ella no debería de estar haciendo esto, que hay más para ella. Entonces, entre el 37 y el 50 sucede un evento histórico muy importante que pudo haber causado esta diferencia. ¿Alguien sabe cuál fue? Siguiente imagen, por favor. La Segunda Guerra Mundial, que es del 39 al 45. Queda justo en medio de Blancanieves y Cenicienta y que también explica por qué en esta temporada las películas que estaba haciendo Disney, que Disney le pagaban para hacer propaganda pro aliados en la Segunda Guerra Mundial, eran muy específicas las películas que sacó en esa temporada. No había tiempo para hacer películas de princesas. Las películas se trataban de otra cosa. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre Blancanieves y Cenicienta? Que Cenicienta durante la Segunda Guerra Mundial fue obligada a salir a trabajar a las fábricas, a hacer el trabajo de los hombres, que los hombres no podían hacer porque estaban en el campo de batalla. Entonces fue muy difícil para muchas mujeres, ¿no? Tener que dejar de hacer lo que toda su vida las habían entrenado para hacer, que era estar en la casa, atender al marido y apoyar al marido y criar hijos.
En esta situación se ven obligadas a salir a las fábricas y tampoco fue su decisión entrar al ambiente laboral, también era su obligación, porque si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie, no había hombres. Bueno, no había hombres en edad laboral. Solo quedaron los ancianos y los niños. Y mientras los niños en esta temporada empezaban a crecer y tenían la mayoría de edad, también se los llevaban al campo de batalla. Muy dura la situación y las mujeres se ven obligadas a entrar a las fábricas y hacer un montón de trabajos que no estaban bien vistos en las mujeres. Empiezan a usar jeans, que si han visto fotos de antes, los trabajadores ya desde hace muchísimo tiempo usaban jeans, que era considerado ropa mal vista socialmente, porque solo lo usaban los obreros. Las mujeres iban a las fábricas a trabajar también, o trabajaban en el campo en sus vestidos, con su media, con su delantal y con su gorrito. A partir de aquí es cuando empiezan a usar esta clase de ropa y empiezan a usar jeans. Ya antes podían usar pantalones, esa no era la gran diferencia, sino la tela, que era una tela que no ayudaba a su figura, que las hacía ver masculinas, que en ese entonces pues era lo peor. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que fue muy difícil para la población femenina, hubo otra parte de la población femenina que se dio cuenta de que sí podían. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y regresan todos los soldados a sus casas, para el gobierno estadounidense, para todos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que aquí Estados Unidos es como el que está marcando la pauta. Para el gobierno estadounidense es esencial volver a meter a los soldados al ámbito laboral, al ámbito industrial. ¿Y cómo lo hacen? Sacando a las mujeres del trabajo que habían hecho durante este tiempo. Y había mujeres que estaban muy contentas de regresar a la casa y a dedicarse a sus hijos y a sus cosas, pero había un grupo de mujeres que ya se había dado cuenta de que les gustaba trabajar afuera de la casa y de que les daba suficientes recursos para no tener que ser subsirvientes de sus familias o de sus esposos. Y ahí es donde Cenicienta se ve obligada a trabajar por una persona que la trata mal, y lo hace porque no le queda de otra, pero se queja. Sabe que hay un mundo mejor para ella allá afuera, no está esperando a ser rescatado. Ella sale. Si se fijan durante la historia, Blancanieves no hace nada para buscar a su príncipe, aunque era su sueño. Cenicienta, ella es la que hace el primer contacto con el príncipe. La que sigue, por favor. La siguiente película es en el 59, La Bella Durmiente. Se dan cuenta otra vez, 9 años de diferencia entre una película y la otra. Y esta película fue un ejercicio artístico. Si se fijan, es un estilo bastante diferente al que habían utilizado antes, y de esa manera se justificaba la producción. Sin embargo, es interesante la fecha y el hecho de que la Bella Durmiente no es el personaje principal de la película, porque la Bella Durmiente no hace absolutamente nada. Uno casi podría argumentar que el príncipe Felipe, siguiente imagen por favor, es el personaje principal, que es el que salva a la princesa y salva a todos matando al dragón. De hecho, sabemos más del príncipe Felipe, que por cierto, son los primeros que tienen papá y mamá. Aurora y el príncipe Felipe son los primeros que tienen papá y mamá también. Lo conocemos a él, sabemos sus sueños, sus añoranzas, lo vimos de chiquito. Esa es otra cuestión. También hay una clara diferencia de edad entre Felipe y la princesa Aurora, porque cuando Aurora nace y la tienen en una cunita, Felipe, como de 10 años, la ve y le dicen, esta es tu esposa, y él ve a la bebé y dice, nomás se ve que hace una carita así como de asquito. Hay una gran diferencia de edad, que en esta época todavía está un poco justificado, ¿no? O sea, todavía era como lo normal. Y también estaba basado en un cuento antiguo clásico. Conocemos muchas cosas de la historia de Felipe, pero no conocemos prácticamente nada de Aurora. Aurora nomás está siendo llevada por las circunstancias. Incluso cuando cae en la trampa de la bruja, de Maléfica, fue por un hechizo. Ni siquiera la engañó. O sea, en verdad ella entra como en un trance y va y toca la aguja y luego cae dormida. O sea, ni siquiera fue un reto a su persona, a su fuerza de voluntad, no, simplemente eso. Bueno, ¿qué sucede en esta época históricamente para justificar este comportamiento o este pedido a la mujer de deja que te lleve la corriente?
y alguien va a venir a salvarte. Siguiente imagen, por favor. Correcto, la guerra de Vietnam. Que fue un gran ejercicio del gobierno americano, del gobierno de Estados Unidos, para reproducir la gloria que les había dado la Segunda Guerra Mundial, que no sucedió. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam y los veteranos regresaron muy malheridos, con unos niveles de pobreza extremos y siendo juzgados por su participación. Juzgados por su participación por un grupo nuevo, por un movimiento social nuevo llamado, entre estas fechas, entre el 55 y el 75, ¿qué se les afigura que pasó? Que es algo bien importante también históricamente. Siguiente imagen, por favor. La Revolución de las Rosas o el verano hippie. La respuesta joven, sobre todo joven, del movimiento hippie sucede como respuesta a la guerra de Vietnam, que se estaban llevando a los jóvenes universitarios, que en ese entonces era más común que ya estuviera accesible la educación universitaria, y estos muchachos que estaban ya abiertos a un tipo diferente de vida, no les gustó que los sacaran de las universidades para llevárselos a Vietnam, y en algún momento sí se hizo un decreto en el que decía que si estabas estudiando en la universidad no te podían sacar para llevarte, pero no era suficiente, porque ¿qué hacían? Se esperaban a que los adolescentes cumplieran 16 años para llevárselos antes de que entraran a la universidad, y se llevaban a niños también, adolescentes. Nuevamente, el término adolescente era raro en ese entonces. Adolescentes que eran de comunidades rurales, que sabían que de todos modos no iban a entrar a la universidad. Entonces, no fue lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha presión social por retirarse de Vietnam, de que Estados Unidos se retire de Vietnam, y esta película sucede justo en medio. No está aquí, pero la película que sigue después de La Bella Durmiente es Alicia en el País de las Maravillas, que no es de princesas, a pesar de que el personaje principal es una niña, y es más un ejercicio de surrealismo y de psicodelia de la época. No tiene en realidad una historia estructurada como La Bella Durmiente o las otras películas que podríamos llamar que son de cierto modo propaganda. Sí son ejercicios de arte, pero también podríamos abrir un poco más el término y decir que son propaganda, teniendo en cuenta que Disney históricamente ha sido un propagandista muy poderoso. La imagen que sigue, por favor. Luego hacemos un salto, fíjense, desde el 59 hasta el 89 con La Sirenita. Y aquí ya hay un cambio súper diferente. Número 1, La Sirenita está prácticamente desnuda. No, desde ahí ya decimos, ¡guau! ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Hay estudios, porque hay estudios sobre prácticamente todo, que hablan de que el despertar sexual de muchos hombrecitos adolescentes fue La Sirenita, porque fue la primera vez que se encontraron de frente con tanto erotismo, ¿no? Bueno, ahorita ya lo vemos y no nos causa nada, pero en aquel entonces era impactante, y más de Disney, porque antes de esta película habían hecho una temporada larga, como de 20 años, de puras películas de animalitos que hablaban. Y luego de pronto, ¡pum!, La Sirenita, que prácticamente está desnuda, ¿no? Ahora, La Sirenita llama un poco a las películas de princesas de antes, en las que cantan y bailan y sueñan con un amor bonito. Pero La Sirenita ya tiene personalidad. Tiene una relación con su papá, tiene una relación con sus hermanas, tiene hermanas, o sea, es un personaje mucho más redondeado. Y se encuentra con su príncipe. Y ya podemos hacer una analogía de ella dio su voz para quedarse con su príncipe. No sé si esa es la lección que queramos que nuestras niñas aprendan, pero bueno, les estamos dando un pase porque fue la primera película que hicieron de princesas después de muchos años. Y la que sigue, que es nomás 2 años de diferencia, es La Bella y la Bestia, en la que Bella en ningún momento le interesaba conseguir novio.
Ella lo que quería era salir y estudiar y aprender y viajar y hacer su vida. Y aquí hay una cuestión bien interesante. ¿Se acuerdan de quién es el príncipe de Ariel? Eric. Siguiente imagen, por favor. Son como que lo mismo, ¿no? Pero revolcado. Sí, o sea, si se dan cuenta, está medio curioso en eso. Eric sigue la tradición de que el príncipe es perfecto. El príncipe no tiene defectos, principalmente porque casi no dura mucho tiempo en la pantalla. Felipe era como medio payasón, pero hasta ahí. Pero Eric es perfecto. Eric se enamora de una muchacha que no tiene personalidad, que no habla, que no hace absolutamente nada y nomás le rompe el corazón debido a un hechizo. Pero Eric es perfecto. Y luego tenemos a Gastón, que es el villano 2 años después. Y es prácticamente Eric, pero porque tiene todas las mismas características. Es buen cazador, todo el mundo lo admira, es guapo, nunca se equivoca, todo lo puede, pero ya visto con unos lentes diferentes. Ya es diferente. Gastón pudo haber sido el príncipe en cualquiera de las otras películas, pero como no es cualquiera de las otras películas, ahora es el villano. Y La Bella y la Bestia marca un antes y un después a partir de una moda en la que el príncipe tiene defectos. Casi podríamos decir de que toda la película de La Bella y la Bestia se trata de que el príncipe tiene grandes defectos y por eso lo terminaron convirtiendo en bestia. ¿Cuál es la diferencia entre la bestia y Gastón? Que a Gastón no le interesa la opinión de Bella. Y a la bestia, dato curioso, se llama Adam. Nunca lo dicen en la película, pero es el príncipe Adam. A pesar de que es muy soberbio y muy aferrado, trata de cambiar. En cierto momento para caerle bien a Bella, pero también en cierto momento para mejorarse a él mismo. La que sigue, por favor. Después de esto... dale para atrás, por favor. Después de esto tenemos la época de los 90s, en las que tenemos una serie de películas en las que los personajes femeninos ya tienen personalidad, tienen defectos, tienen relaciones familiares, tienen amigas, tienen mascotas, tienen muchas otras cosas en su vida, ¿no? Ya son rebeldes, ya a lo mejor su finalidad no es tener pareja, la encuentran en el camino definitivamente, porque necesitaban venderle juguetes también a los hombrecitos. Y hay una idea de que los hombres no compran juguetes de princesas, bueno, los niños no compran juguetes de princesas. Entonces tenían que meter un personaje o algunos personajes masculinos. Bueno, pero todos estos personajes son personajes femeninos redondeados porque ya no son perfectas, ya no tienen solo un sueño, sino que tienen muchas otras cosas. Y bueno, incluyo aquí a Nala porque cuando se muere Mufasa y Simba huye, las leonas se quedan a proteger la sabana. La que sigue, por favor. ¿Cuál falta ahí? Mulan, que es considerada como un parteaguas, ¿no? Mulan sale en el 89 y es la penúltima película de esta época. Después de esa fue Tarzán, en la que sale Jane, pero esa es otra historia diferente. Pero Mulan es súper interesante porque es la primera que termina la película sin pareja. No sé si se acuerdan, pero al final de la película llega Shanks, el general Shanks, y va ahí con una excusa para que lo inviten a cenar, pero no son pareja. Incluso se puede ir a hacer por ahí en la película hacer una analogía sobre diferentes orientaciones sexuales y transexualismo y un montón de cosas, porque Chang se enamora de Mulan todavía vestido de hombre. Entonces ahí podemos hacer un análisis un poco más complicado. La que sigue, por favor. A partir de aquí sigue la época de los 2010, que inicia con el 2009, la película de La Princesa y el Sapo. Y luego seguimos hasta el 2013, que es Frozen, y luego damos un salto al 2019, por eso está entre paréntesis, porque es Frozen 2, pero está dentro de la misma categoría. Estos personajes, su finalidad no es encontrar pareja, sucede, pero es una relación más contenciosa. Aquí se crea la moda de que el príncipe, el galán y la galana siempre están peleándose y se enamoran nomás al final. Entonces, pues bueno, ya les da un poco más de redondeación a los personajes, ¿no? Y luego tenemos a Mérida, que durante mucho tiempo fue la primera princesa, fue la única princesa que no tenía novio.
no tenía pareja. Ahorita no le han hecho segunda película y espero que no, entonces se sigue siendo soltera, pero inicia otra moda. La imagen que sigue, por favor. Iniciando en el 2016 con Moana, personajes femeninos que ya el galán ni siquiera figura en la historia. Ninguna de ellas tiene galán. O sea, no nomás no terminan con galán. En la película no hay un pretendiente, ¿no? Desde Moana, Raya, que casi no la vio, pero ahí le agrego Raya, Sisu, que son de la misma película, y Mirabel. Que ahí es una cuestión muchísimo más complicada, social y familiar, que no tiene absolutamente nada que ver con la búsqueda de un matrimonio o de una relación, ¿no? Mirabel tenía muchísimas otras cosas más de qué preocuparse, ¿no? Como resolver los traumas generacionales, que hoy en día es una frase que se utiliza muchísimo. O sea, si tú no te aprendes a querer y a cuidar por ti mismo, pues cómo vas a poder tener una relación sana, ¿no? Y productiva y que construya, si todavía vienes cargando y jalando traumas de tu infancia, que vienen de tus abuelos y de tus papás, que es precisamente de lo que se trata la película. Yo esa película la manejo mucho en terapia individual, entonces por eso la agrego. La imagen que sigue, por favor. A partir de esta época, ya podemos ver que en las situaciones sociales hoy en día hay una intención y hay un gran interés de que la mujer entre a las áreas que anteriormente eran consideradas masculinas, que es la ingeniería, la mecánica, las matemáticas, la física, la astrofísica, todo ese tipo de cosas que eran extremadamente difíciles y por eso le correspondía al hombre, ¿no? Porque durante mucho tiempo todavía se utilizaron las ciencias para justificar que la mujer no tuviera la capacidad para meterse a los campos más complicados de las ciencias. Bueno, la ciencia avanzó, ya sabemos cómo funciona más o menos el cerebro. Todavía nos falta mucho por descubrir, pero ya sabemos que la mujer sí puede, ¿no? La mujer sí puede manejar números complicados y cuentas difíciles y coordinar un montón de personas en un trabajo muy complicado. Sí se puede. ¿Por qué parecía que no? Porque no se les daba la oportunidad, no se nos daba la oportunidad. Porque también había una expectativa. Bueno, y si trabajas, ¿quién va a cuidar a tus hijos? Como si la mamá fuera la única opción. O como si hubiera una obligación de que la mujer se casara y tuviera hijos. Y todo lo demás era como secundario, ¿no? Había un entendimiento de que la mujer iba a trabajar mientras se casaba. En muchas culturas y en muchos grupos demográficos todavía se utiliza. Y está bien si esa es tu decisión personal como mujer. No está mal que la mujer sea ama de casa y se dedique a la casa y a sus hijos. No está mal. Lo que está mal es la obligación, la imposición, que casen a las muchachas muy jovencitas o se embaracen muy jovencitas y no les quede de otra. Es diferente a decir, yo me siento a gusto criando a mis hijos y estando en la casa. Es muy diferente. Y una muchachita se embaraza a los 15 años y deja de estudiar porque nadie la apoyó, porque no tenían recursos, porque la obligaron a casarse y la meten a atender al esposo a la casa, pues ni siquiera tuvo oportunidad de decidir si quería seguir estudiando o no, si quería dedicarse a otra cosa fuera de la casa. O sea, son cosas diferentes. No es por bajonear a las mujeres que se dedican a la casa, claro que no. Es extremadamente difícil y criar a los hijos es el trabajo más difícil de todos y el que más efecto social tiene. Pero no se trata de el campo al que decidas ir. Se trata del énfasis en decidir. Que tengas los suficientes recursos para decidir qué es lo que te va a llenar a la larga y cómo vas a ser un mejor miembro activo para la sociedad. Porque también hay mujeres, y hay que decirlo, que se vieron obligadas a entrar al campo laboral y no tenían interés en eso. También hay mujeres que querían casarse y dedicarse a sus hijos y a su casa. O no casarse, ¿verdad? Pero tener hijos y dedicarse a otras cosas y se vieron obligadas.
a entrar al área laboral. ¿Por qué? Bueno, la economía, ¿no? Y la estructura social ahorita está muy difícil. En algún lugar se han visto estos memes o estos comentarios de broma en los que dicen, ay, sí, yo podría ahorita estar siendo mantenida por mi esposo rico, pero le quise jugar a la mujer empoderada y ahora me tengo que levantar a trabajar. Pues sí, es broma, obviamente, y es válido esa clase de humor. Sin embargo, sí hay mujeres que a lo mejor soñaban con dedicarse a su hogar y al trabajo y a sus hijos, y por los problemas económicos, el dinero que está metiendo el trabajo del marido, de la pareja a la casa no fue suficiente, y ellas se ven obligadas, ahora sí obligadas, a entrar al área laboral. Entonces son un montón de situaciones sociales históricas ahí que tienen todo que ver. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que este intento de impulso a las ciencias masculinas, ¿no?, que históricamente fueron consideradas masculinas, hacia las muchachas, es un intento también de empoderamiento. Porque las ingenierías son socialmente hablando, económicamente hablando, son una de las mejores herramientas para salir de un ámbito de pobreza o de marginalización y conseguir un trabajo. Hay un interés muy grande de países europeos y de Estados Unidos de traer estos proyectos como Women in Tech, Women Engineering, disculpen mi inglés, Gear Coding, en el que le enseñan a informática a las niñas para que puedan hacer sus propios aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Ay, disculpen, no sé traducirlo en mi cabeza cómo se dice. Estos programas se llevan especialmente a países que son considerados tercermundistas. Esos términos ya están en desuso, pero para ir rápidamente, ¿no? Países que están en bajo nivel de desarrollo. Y tampoco estoy de acuerdo con ese término, pero bueno, ya lo usé. Sobre todo la India, que tiene una grandísima población y sigue en crecimiento y no ha tomado medidas como China. O sea, India en verdad tiene esta mentalidad de que necesitan esta fuerza laboral. Y me voy a meter en una cuestión de salud mental. En todo el mundo, y esto se ha mantenido históricamente y a través de las culturas, el suicidio es un malestar principalmente masculino. Los hombres se suicidan en un porcentaje claramente mayor que las mujeres en cualquier parte del mundo, menos en la India. ¿Por qué? Parece ser que es uno de los lugares peorcitos para ser mujer. Muchísimas cosas, como que los asesinatos por honor, por ejemplo, que si tú como mujer haces algo para dañar tu honor o el honor de la familia, lo más honorable para los hombres de tu familia, pues es matarte. Y ya dices, bueno, pues es para que las muchachas se porten bien. El problema es que si alguien te hace algo a ti que se considere deshonorable, también es tu culpa. Tú debiste haber tomado las medidas suficientes para que no te pasara. Lo cual es una excusa, ¿no?, para terrorismo de género. Y muchas otras cuestiones también. Hay muchos países en los que delante de un juzgado la palabra de la mujer vale la mitad de la de un hombre, entonces tendrías que poner 2 testigos mujeres contra el de un hombre para que fuera igualitario. Más que tienes que tomar en cuenta que el juzgado, los abogados y el juez casi seguro van a ser hombres. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres no han tenido oportunidad de acceso a estos niveles de estudio, no porque no seamos capaces, ¿no? Yo creo que aquí estoy viendo la mayoría son mujeres, creo que eso es obvio, ¿no? Las personas aquí lo sabemos, pero pues nos sobra mencionarlo. Y también mencionarlo porque hay que tener en cuenta, ¿por qué nos gusta recordar la historia? Pues no porque sea muy bonita, ¿no? Hay muchas situaciones trágicas en la historia, pero ¿por qué nos gusta recordarlo? Porque la posición en la que nosotras estamos
le costó mucho a muchas otras mujeres. Muchas mujeres se quedaron en el camino, a la mejor plantando, sembrando, sin recoger nunca frutos, para que nosotros estemos aquí ahorita, nosotras estemos aquí ahorita, tengamos nuestros estudios. Yo tenía una maestra en la secundaria que decía: ustedes se alegran mucho cuando no viene el profesor y les dan la clase libre, o los despachan a su casa porque por cualquier razón y no hubo clases. Al contrario, ustedes deberían exigir que se les dé clases, porque hay un montón de esfuerzo social detrás de ustedes, especialmente el de sus mamás, para que ustedes tengan educación. Entonces, no deberían de estar contentos de que no haya educación, porque están dejando de lado todo ese esfuerzo histórico de un montón de personas que hubieran hecho lo que fuera para tener acceso a la educación. Y ya no hablemos de los niveles más arriba educativos, ¿no? La licenciatura, las maestrías, los doctorados. Se maneja al primer ingeniero como... híjole, aquí sí voy a... 2500 años antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿no? O sea, se maneja como un ingeniero históricamente. En ese entonces, pues no era conocido como ingeniero, pero se maneja a Imhotep, uno de los arquitectos que ayudó, que diseñó la estructura de las pirámides. Bueno, no nomás de las pirámides, de muchas grandes construcciones egipcias. 2500 antes de Cristo. La primera ingeniera mujer es como del 1800, finales del 1800, ¿no? O sea, ya nomás hay más de 1000 años de diferencia, así sin hacer cuentas rápidamente. Y luego vemos carreras como la enfermería, por ejemplo, en el que hoy en día no necesitas la licenciatura. Puedes hacer la licenciatura en enfermería, claro que sí, y eso te ayuda a escalar puestos. Y puedes hacer muchísimas otras especialidades con la licenciatura en enfermería. Pero también puedes dedicarte a la enfermería con cursos técnicos. ¿Por qué? Porque era un trabajo que las mujeres hacían históricamente mientras se casaban. Al grado de que todavía durante la Segunda Guerra Mundial, a las enfermeras se les decía hermana, porque hacían referencia a las monjas. Se veía a la enfermera como una ramificación de ser monja. E incluso traían velito. Era más bien para que no les molestara el cabello, pero mantenía esta idea, ¿no? De una mujer completamente entregada a su oficio, y pues no podía dedicarse a ninguna otra cosa. Entonces tenía que dejar su oficio para poderse casar. Toda esta cuestión histórica para saber que ahorita todos estos esfuerzos de que hay cursos y cosas así, y a veces nos quejamos y decimos no es suficiente. Estoy de acuerdo de que no es suficiente, pero tampoco se están llenando, tampoco se están agotando todos los recursos que se utilizan para esta clase de proyectos. Mejor otros países se llevan a las niñas de aquí de México a otros países para darles estos cursos. Y luego obviamente los enrolan en sus universidades y en sus empresas. En lugar de aquí en México estar metiendo los recursos, que es un gran problema de México, la fuga de cerebros. Por ejemplo, la beca Delfín, que es una de las mejores que ofrece la UACJ, es únicamente para ingenieros y es en Francia. Y es únicamente para ingenieros. Una universidad coreana que hace también contacto con la UACJ y te puedes ir allá a hacer prácticas, que también era únicamente para ingenieros, pero yo conozco personalmente a una persona de psicología que logró romper esa brecha y la lograron aceptar allá. La escuela, la universidad Samsung. Y una de las condiciones para que te vayas para allá es que logres o desarrolles una cuestión técnica y les cedas los derechos a Samsung. Entonces te dan la beca, vives allá bien chido, pero pues pierdes tu derecho sobre la patente.
pasa a ser propiedad de Samsung. Que no más Samsung, casi todas las compañías hacen eso, pero ¿cuál es el patrón? Llevarse a jóvenes futuro prometedores de países de bajo ingreso socioeconómico a aquellas empresas y les pagan menos, porque como no tienen las calificaciones o las credenciales correspondientes a ese país, pues entonces les pagan como practicantes, como estudiantes de alto nivel, pero estudiantes. Entonces, bueno, agregado a eso, se puede hablar de que también reciben una cierta compensación por llevar diversidad. ¿Y qué hablamos de diversidad? Mujeres. En ingeniería las mujeres son diversidad, ¿no? Se supone que esta cuestión de diversidad debería de ser discapacidad, diversidad sexual, diversidad cultural, religiosa y mujeres, sobre todo en una ingeniería. En las áreas humanidades y de estudios sociales, la mujer no es considerada diversidad. Lo cual decimos, bueno, pero eso es un pago histórico, ¿no? Por todas esas veces que se detuvo a las mujeres a entrar a estas áreas. Sí, sin embargo, no podemos ignorar los estudios que demuestran que en las épocas de crecimiento y bienestar económico, la tendencia es que las mujeres regresen a la casa. Y en las épocas de problemas económicos, de intranquilidad social y en los países de bajo ingreso económico, la tendencia es que las mujeres entren a ingenierías. No les voy a decir mi conclusión porque quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero eso explicaría también otra razón de por qué estos programas se llevan a países que socialmente no están considerados muy desarrollados. La siguiente imagen, por favor. Y esto es podemos terminar con una nota un poquito bonita, un poquito agradable. Kathy Bowman, que el año pasado se volvió famosa porque es la primera mujer, la primera persona, el primer ser humano en tener prueba fehaciente de que existen los agujeros negros. Durante muchísimos años, por las cuentas, los cálculos, por muchos estudios, asumimos que los agujeros negros existían. No teníamos suficientes pruebas para asumir que tenían que estar por ahí, pero no estábamos seguros, en realidad no teníamos pruebas. Y Kathy Bowman apenas el año pasado, esta muchachita que ven aquí, muchachita, ¿no? Está en los 30s, pero que se ve muy jovencita, o sea... Generalmente cuando pensamos en una mujer en las ciencias vemos a tipo Marie Curie, ¿no? O sea, ya vieja, canosa, con su vestido, con el cuello hasta acá, su vestido negro, ¿no? Y ella, de hecho esta es la foto, esta foto es famosa por eso, es la foto que le tomaron inmediatamente después de que le logró tomar una foto a un agujero negro. Gracias a ella tenemos pruebas de que sí existen. Y esta otra foto que me encanta todavía más, esta porque tiene la emoción en su carita de la emoción de primer momento, pero esta me gusta más porque con lo que está fotografiada son las memorias, todas esas son memorias de teras de información, de códigos que ella escribió, códigos y cálculos que ella escribió, o sea, ella las llenó. Yo no tengo llenada de información mi computadora, de mi laptop, de 1 tera de información. De todo, ¿no? Entre películas y serie y música y mi trabajo, todavía tiene un montón de espacio. Y ella llenó todas esas de cálculos para poder tomar esa foto. Entonces, esta es muy bonita porque está la emoción, pero esta es muy padre porque ahí está todo el trabajo, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Vamos para atrás. Entonces, esta imagen, después de todo lo que vimos como Marie Curie, que le costó su vida, ¿no? El trabajo y que haya sido aceptada, y que solo fue aceptada principalmente porque era una mujer de amplios recursos y su esposo se dedicaba a lo mismo, a Kathy Bowman, que es una muchachita, es una mujer, pues, pero es joven, y si logró tener estos grandes logros a esta edad es porque pudo estudiar joven, una carrera
podríamos decirlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que sería el doctorado. Ya en sus 30 años ya está a ese nivel. Y no porque su esposo se dedicó a eso primero, sino porque era algo que en verdad le apasionaba, porque no puedes hacer esto obligada. No deberíamos de tener que hacer esto obligadas, no tendríamos que dejarnos nuestra vida y nuestro tiempo libre y nuestra salud a veces física y emocional en hacer esta cantidad de trabajo si no es algo que no nos gusta y no nos apasiona. Es lo mismo, las mujeres tampoco deberían de dejarse su alma, su vida, todo su ser en la casa criando a sus hijos si no es lo que ellas querían. Es igual de los dos lados, la gran diferencia está en la elección. Siguiente película. Aquí les dejo este póster que hice para que le tomen fotos si quieren. Son una colección de películas que tengo yo, que recomiendo yo para seguir viendo, seguir avanzando, seguir haciendo debates y pláticas respecto a la influencia de la mujer en todo, ¿no? Son historias de mujeres adultas y niñas que pues han hecho grandes cambios. Algunas son verídicas y otras pues son historias inventadas, pero podemos ver que los elementos que se reconocen en las historias de mujeres que han logrado cosas se repiten constantemente. Y en este espacio, ya después de esto, podemos pasar a la sección de preguntas. Vamos a tener 10 minutitos, preguntas o comentarios, algo que quieran participar. ¿No? Yo tengo una. Dime. Bueno, por ejemplo, yo me encargo aquí de las redes sociales y hubo en una publicación de una revista que vamos a tener ahorita, donde dice un hombre, pone ¿por qué no? O sea, puso algo como de por qué hay mujeres en el trabajo de hombres. En los puntos ya pues que se necesita tal vez más fuerza o así. Sin embargo, yo opino que las mujeres también pueden estar en esa área, si lo desean. Pero me gustaría saber. Sí, eso es súper interesante. Históricamente, cuando han faltado hombres, las mujeres han ido al quite en los trabajos más masculinos que podamos imaginar, ¿no? Incluyendo la obra, la limpieza, el rastro, un montón de esos trabajos. El deporte. De hecho, hay una película muy famosa en la que sale Madonna, precisamente de cuando... Porque los hombres que no se llevaron a la Segunda Guerra Mundial eran obviamente hombres privilegiados con dinero. Entonces ellos querían seguir teniendo entretenimiento, aunque fuera la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a hacer equipos deportivos de mujeres, por lo menos para que se entretuvieran en eso, ¿no? O sea, por lo menos que se rieran un rato viendo a las muchachas correr de un lado para el otro sin saber qué hacer. Y ahí es donde se dieron cuenta de que las mujeres sí podían hacer deportes y se les dejaba, ¿no? Y las mujeres también se dieron cuenta de que no les importaba verse sucias y sudorosas por si estaban haciendo algo que les gustaba. Históricamente, cuando las mujeres han necesitado, sí salen al quite. Sin embargo, si está la opción de explotar cualidades biológicas intrínsecas para el bienestar de la obra en general, pues es hasta cierto punto lógico que los hombres tengan más presencia en trabajos que requieren fuerza física. Porque eso pues no podemos ignorarlo. De hecho, hay un programa coreano que se llama Fuerza Física 100, que se trata de escogen a los 100 deportistas de más alto rendimiento de Corea, lo hicieron en Corea, y los ponen a hacer una serie de retos para ver quién tiene el mejor físico o mejor condición física de todo Corea. Y pues eran 100 en total, eran como 20 mujeres, y los últimos 2 o 3 niveles ya no había ninguna mujer. Porque significa que las mujeres no somos fuertes. Sí somos fuertes, pero también hay un punto en el que ya hay cosas que no podemos negar, como la capacidad anaeróbica.
la densidad ósea, ese tipo de cosas. Número 1. Y segundo, históricamente los trabajos de más peligrosidad se le han otorgado a los hombres porque hay una idea de que, y esto es terrible porque también hablamos de la discriminación positiva, pero históricamente, socialmente hay una idea de que al papá se le puede reemplazar y a la mamá no. O sea, si sucede un accidente en la obra, por decir algo, y se muere alguien, socialmente es preferible que sea el papá que la mamá, asumiendo que hay niños en esta ecuación, ¿no? ¿Es justo? No lo sabemos. O sea, bueno, ¿es justo? Es un debate, pues. O sea, hay personas que me dirán inmediatamente, sí, sí es justo. No, no es justo. Bueno, ok, es un debate. No hay una respuesta correcta. Histórica, ¿no? También y cultural, que se ha venido como afectando. Pero, por ejemplo, nosotros que somos mujeres, pues, digamos, bueno, yo tengo, dentro de mi generación, yo me cuestiono cómo poder defender esta cuestión física y no defender, pero sí tratar de promover un cambio con los hombres, ¿no? de que no me juzguen por ser mujer y ser más débil, porque realmente eso no está en mis manos, porque biológicamente pues así estoy hecha. Entonces no hay como, no he tenido así como un punto para yo poder decir, pues sí, no puedo, pero no es una cuestión que se deba como... No me hace menos. Plantear. No ha sido por falta de intento. Ajá. Sí, es complicado porque las personas que no quieren entender no van a entender aunque les des pruebas, o sea, también y las personas que quieren entender y quieren poner de su parte, pues tampoco necesitan grandes argumentos. La cosa es que sí también hay una tendencia histórica a proteger al más débil. Por eso hay algunos grupos radicales que hablan de que no, o sea, queremos que nos traten a las mujeres exactamente igual que los hombres y podemos hacer exactamente lo mismo, pero es más bien una respuesta a que se protege la situación humana, ¿no? De querer proteger al más débil, que debería de ser una cuestión, que debería ser dirigido a los niños, ¿no? O sea, ¿quién es el más débil entre los humanos? Pues entre más chiquito la persona, más incapaz de cuidarse a sí mismo, entonces debería de ser volcar todos nuestros esfuerzos en cuidar a las infancias. Pero a veces se ha malinterpretado y es manejarlo a las mujeres, ¿no? Ay, es que es mujer, pues ya sabes, no es mujer, no, ay, mejor la llevamos o la traemos, no voy a hacer que choque, o no es que no va a poder, o cosas así. Eso es diferente. Esa es una interpretación que cada quien, y obviamente afectado por la cultura y la situación histórica, va a hacer de la situación. Por eso hay opiniones radicales respecto a no quiero que me sostengas la puerta, no quiero que me abras la puerta, no quiero que pagues por mí, no quiero que me ayudes a cargar cosas, pero es una respuesta radical a pues una historia, ¿no? de abuso y de poner a la mujer en un segundo plano. Entonces, ahí sí, no les vengo a traer respuestas sencillas, ¿no? Porque muchas veces no hay respuestas sencillas, pero vengo a traerles los hechos históricos y sociales para que ustedes puedan trabajarlo, pues lo ideal sería que fuera durante toda la vida, ¿verdad? Estar en constante cambio y evolución y mejora de nosotros mismos y esperar pues que nuestro entorno cambie con nuestro ejemplo también. Sin embargo, pues si no, pues por el mes, y si no, pues por la semana, y si no, pues por el día, ¿verdad? Hay personas que están en constante búsqueda de estas respuestas difíciles de la vida. Hay personas que no, porque por muchísimas razones, y por eso se conmemora un día, ¿no? Para que por lo menos durante ese día tengan un momento para racionalizar estas cosas que de otro modo parecerían muy inmóviles, muy exactas, muy claras, y no, hay pocas cosas en la vida que son claras, en verdad. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Le entregamos este reconocimiento. Gracias. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Agradecemos por esta plática a nuestra especialista. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Hasta la próxima.